Bien. Bueno, vamos entonces a repasar los algoritmos criptográficos modernos. ¿Sí? Esto no reemplaza la clase que les di, pero bueno, lo refuerza. ¿Sí? Es lo que quiero que se acuerden, lo que es importante, ¿sí? Cómo los clasificamos. Entonces, nosotros hacemos una distinción muy importante, ¿sí? Que es entre algoritmos de una vía y algoritmos de dos vías. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque es muy, muy diferente el comportamiento de un algoritmo de una vía a un algoritmo de dos vías. ¿Sí? En un algoritmo de una vía, ¿sí? Existe un mecanismo para cifrar información. A partir de un mensaje se obtiene un único cifrado, habitualmente llamado digesto, o hash. En inglés le dicen hash, en castellano la traducción sería digesto, ¿sí? Que tiene la propiedad de ser siempre el mismo para el mismo mensaje y cambiar notoriamente cuando el mensaje cambia. Esto es lo importante, los algoritmos de una vía se basan en esto, se basan en que yo tomo cualquier cosa que yo quiero cifrar, le paso el algoritmo y entonces esto me devuelve un digesto. Este digesto es único y siempre va a ser el mismo para el mismo mensaje. O sea, si yo pongo exactamente los mismos bytes, ¿sí? Sin cambiar ni un solo bit, yo obtengo el mismo digesto exactamente igual. Si yo le cambio un solo bit, entonces ya el mensaje cambia completamente, el cifrado cambia completamente. ¿Sí? Esta es la idea. Muy importante, lo que es muy importante es lo siguiente. ¿Sí? No se puede recuperar el mensaje a partir del digesto. ¿Sí? No se puede recuperar información del mensaje a partir del digesto. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no solamente no podemos recuperar el mensaje, sino que tampoco podemos recuperar ningún tipo de información sobre el mensaje. Por ejemplo, no sé, en qué idioma estaba escrito, qué longitud tenía, nada, absolutamente nada. ¿Qué tipo de archivo era? No se puede saber, ¿sí? O sea, no se puede recuperar ninguna información a partir del digesto. ¿Sí? No deben existir dos mensajes que generen el mismo digesto. Esta es la otra regla importante. ¿Sí? Vamos a escribirlo así. No se puede recuperar el mensaje a partir del digesto. No se puede recuperar información del mensaje a partir del digesto. No deben existir dos mensajes que generen el mismo digesto. Si encontramos dos mensajes que generan el mismo digesto, se considera un ataque criptoanalítico de deducción local. ¿Sí? O sea, si yo encontré dos mensajes, le aplico el algoritmo y encuentro el mismo digesto, se considera un ataque criptoanalítico de deducción local. ¿Sí? Si yo tengo un mecanismo para adulterar un mensaje de forma tal que genere el digesto que a mí se me antoje, eso se llama ataque criptoanalítico de deducción global. Así que creo que ya los hablamos, ¿no? Los ataques criptoanalíticos los vimos la vez pasada, ¿sí? O en una clase anterior, y los recordarán, ¿no es cierto? Confírmenme si se acuerdan de los ataques criptoanalíticos. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, estas propiedades son muy importantes, ¿sí? Y es lo que tienen que recordar. Existen dos tipos, dos clases de algoritmos de una vía. ¿Sí? Sin secreto y con secreto.
¿sí? Los algoritmos sin secreto son las funciones de dispersión o funciones de hash criptográficas. Fíjense que hay muchos tipos de funciones de hash o de funciones de dispersión. Por ejemplo, la CRC es una función de dispersión. ¿Alguno no sabe lo que es la CRC? La comprobación de redundancia cíclica. Yo sí sé qué es. Bien, perfecto. ¿Y vos, Carlos, sabés lo que es? Porque si no lo repaso. Llévaselo, profe, por favor. Bien. La comprobación de redundancia cíclica es una función de dispersión también, que se calcula a partir de un mensaje también o de un texto y que obtiene un digesto, ¿sí? El objetivo de la función de la CRC es comprobar que un mensaje, por ejemplo, no tiene un error, ¿sí? O sea, cuando yo, por ejemplo, voy a transmitir algo, calculo la CRC del mensaje y transmito el mensaje y transmito la CRC. Cuando llega del otro lado, el receptor repite el cálculo, ¿sí? Utilizando la CRC y verifica que el resultado final le dé 0, ¿sí? O sea, cuando vos incluís en el mensaje la CRC, el cálculo te tiene que dar 0. Eso significa que el mensaje llegó exitosamente, que no hubo ningún error en la transmisión. Con un solo bit que se cambie, ¿sí? La CRC ya no da, entonces nos podemos dar cuenta que hubo un error. Algo parecido se hace cuando vamos a guardar un mensaje en una memoria. Por ejemplo, vamos a guardar un dato en el disco. Guardamos el dato y guardamos la CRC del dato. Cuando vamos a leer, comprobamos la CRC para asegurarnos de que el dato que leímos está bien. Si no da la CRC, normalmente lo que hacemos es volver a intentar leerlo nuevamente, porque quiere decir que se leyó mal, ¿sí? Entonces se vuelve a intentar leer. Por eso los discos, antes de romperse, se ponen lentos, porque justamente cuando ya vienen rompiéndose, la lectora no lee bien y entonces tiene que intentar muchas veces hasta que acierta la CRC, ¿sí? Bueno, esa función es una función de dispersión, pero no es criptográfica. ¿Por qué? Porque no cumple con todas esas propiedades que pusimos arriba, ¿sí? O sea, si bien genera un digesto a partir del mensaje y cambia mucho cuando el mensaje es adulterado, es relativamente fácil encontrar dos mensajes distintos que den la misma CRC, ¿sí? No es un trabajo muy difícil encontrar, ¿sí? Porque no es criptográfica, no tiene como objetivo lograr, ¿sí? Que no existan dos mensajes que generen el mismo digesto, ¿está bien? En cambio, esa función que estudiamos en la clase, la SHA-256, sí es una función de hashing criptográfica. No hay ninguna colisión conocida, o sea, no hay dos mensajes cualquiera que puedan generar el mismo SHA-256 que se conozca. ¿Sí? Y eso es muy importante porque eso es lo que le da fortaleza al algoritmo, ¿está bien? Bien. Por ejemplo, SHA-256 o las más viejitas, MD5 o SHA-1, que estas sí fueron criptoanalizadas. MD5 ya hay hasta deducción global, ¿sí? SHA-1 hay algunas deducciones locales, ¿sí? Por eso se considera ya insegura para firma, ¿está bien? Muy bien. Los algoritmos con secreto, ¿sí? Se basan en las funciones de dispersión, pero además de aplicar la función de dispersión sobre el mensaje, pero en vez de aplicar la función de dispersión sobre el mensaje, lo hace sobre el mensaje combinado con algún tipo de secreto. ¿Qué es un secreto? Un secreto es una combinación de bytes que no se conoce, ¿sí? Que se guarda en secreto. Una contraseña, una passphrase, algo, unos bits aleatorios, lo que sea. Algo que yo conservo en secreto. ¿Está bien? Entonces, en la próxima clase, en la clase 6, van a ver el HMAC, que justamente es un estándar que permite, digamos,
de manera segura convertir cualquier función de dispersión en una función de dispersión, en un algoritmo con secreto, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál de los aspectos de la seguridad mejora estos algoritmos? ¿Qué les parece a ustedes? De la confidencialidad, la integridad, la irrefutabilidad y la disponibilidad. ¿Cuál de los 4 nos aporta algo útil estos algoritmos? Cuéntenme, a ver, ¿qué opinan? Integridad, profe, y un poco también de irrefutabilidad. Muy bien, exactamente. Has estado escuchando la clase y has estado atento. Muy bien. ¿Qué aportan fundamentalmente? Integridad. ¿Por qué integridad? Porque recuerden que la integridad era esto de que algo no puede ser alterado si no es por vías autorizadas, ¿sí? Y no se puede alterar por sí mismo, ¿no? O sea, por accidente o por degradación, ¿sí? Eso es la integridad. Entonces, ¿cómo nos ayuda un algoritmo de estos? Bueno, yo, por ejemplo, publico un archivo en la web, ¿sí? Un archivo grande de gigas de tamaño, ¿sí? Y junto con el archivo publico el cálculo SHA-256 de todo ese archivo, ¿sí? Entonces, ustedes se bajan el archivo, ¿ah? Se bajan el SHA-256, hacen la verificación del SHA-256 en su casa y comprueban que el que les da a ustedes es el mismo que me da a mí, ¿sí? Que me dio a mí y que les publiqué, ¿sí? Si ustedes pueden comprobar que los dos son iguales, están bien seguros, muy bien seguros, de que el archivo bajó intacto. ¿Está bien? Porque dijimos que con un solo bit que se cambie, el digesto cambia completamente. Entonces, ahí tienen una seguridad muy grande de que el archivo no fue alterado durante la transmisión, ¿sí? O sea, en el momento en que se bajó, no fue alterado, ¿sí? Entonces, es una integridad por el aspecto de que no se altere a sí mismo. Sin embargo, el otro aspecto de la integridad no está cubierto, que es el aspecto donde digo, bueno, ¿y qué pasa si alguien a propósito altera el archivo? ¿Sí? Si alguien, vamos a decir, se me mete en el sitio web y me cambia el archivo, obviamente, como lo hace intencionalmente, también va a calcular el SHA-256 del archivo alterado y va a sustituir el digesto también. Ustedes no se darían cuenta que el archivo fue adulterado. O sea que el algoritmo sin secreto por sí solo nos protege de un accidente, pero no nos protege de una hostilidad, ¿sí? De alguien que lo quiera hacer a propósito, ¿sí? Que quiera alterar el archivo a propósito, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran en la cancha los algoritmos con secreto. En el algoritmo con secreto, yo tomo el archivo, ¿sí? Y le aplico además, o le agrego al archivo, una cantidad de datos aleatorios o una clave o algo, ¿sí? El secreto le agrego. Y calculo el SHA-256 del archivo con el secreto incluido. Después yo les paso el secreto a ustedes por un canal seguro, ¿sí? O sea, yo les entrego a ustedes por un canal seguro el secreto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se bajan el archivo, ustedes en su casa pueden combinar el secreto con el archivo, aplicar el SHA-256 y verificar que el archivo está bien, ¿sí? Pero un atacante que no tiene el secreto no puede cambiar el archivo porque no tiene forma de combinar el archivo con el secreto para calcular el SHA-256 que quedaría porque no tiene el secreto. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe, ¿se entiende? Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nos provee, como bien dijiste por acá, una integridad mucho más fuerte, ¿sí? Y también un cierto grado de irrefutabilidad. ¿Por qué cierto grado? Porque en realidad lo que ustedes pueden garantizar, si ustedes son, no sé, 10, por ejemplo, y yo les pongo el archivo y lo publico con el HMAC, ¿sí? Y les doy el secreto a ustedes 10. ¿Ah? Si en algún momento el archivo fuera alterado, sabemos que no lo pudo hacer nadie excepto alguno de nosotros 10, ¿ah? Nosotros 11. ¿Está bien? Por eso es una forma de irrefutabilidad, pero no lo suficientemente fuerte. La irrefutabilidad más fuerte se logra cuando podemos determinar exactamente quién fue, ¿sí? Quién fue la persona que lo alteró. ¿Tá? Entonces, aportan fuertemente integridad, ¿sí? Sin secreto, más débil,
sin secreto más débil, con secreto mucho más fuerte. ¿Sí? También aportan, en menor medida, irrefutabilidad. Decimos que en menor medida, sí. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué no llegan a aportar los otros dos? Bueno, Sí, vamos a analizar eso. Vamos a analizar eso. ¿Por qué no aporta confidencialidad? Porque en realidad, por más que esconde muy bien el mensaje, ¿sí? Porque cuando yo le aplico el digesto, el mensaje queda muy bien escondido, ¿sí? Yo no tengo más acceso al mensaje. Si yo te doy el digesto solo y no te doy el mensaje, es lo mismo que si no te diera nada, ¿está bien? Entonces, ahí tenemos un problema. O fallamos horrible en la disponibilidad, ¿sí? O te tengo que dar el mensaje también, en cuyo caso no hay confidencialidad, ¿está bien? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Podemos decir que en la disponibilidad impacta negativamente, pero muy poquito, porque, digamos, o casi nada. Si yo te publico el digesto y vos en tu casa no tenés la función para calcular el digesto, ¿sí? Vos te bajás el archivo igual y no tenés problema. Lo único que no vas a poder calcular si bajó bien, pero no te perjudica la disponibilidad. Así que el impacto en la disponibilidad es muy bajito, ¿sí? Pero obviamente en la confidencialidad no ayuda nada. ¿Por qué? Porque yo el mensaje estoy obligado a publicártelo igual, ¿sí? O sea, no puedo darte solo el digesto, ¿sí? Justamente por eso este tipo de algoritmos no sirve para eso. ¿Se entiende, no? Sí, profe, perfecto. ¿Tá? Entonces, porque estos proveen fuertemente integridad y en menor medida proveen irrefutabilidad. Pero digamos, la especialidad del algoritmo de una vía, y esto quiero que se lo acuerden, es la integridad. ¿Sí? Cuando piensen en integridad, que se les venga a la cabeza enseguida una función de dispersión criptográfica, ¿tá? Porque es para eso. Es la razón más importante de su existencia es esa. ¿Sí? Fíjense que si yo quisiera darles algo a ustedes y que ustedes después más tarde me lo devuelvan y yo asegurarme de que no fue adulterado por ustedes, ¿sí? A mí me alcanza con una HMAC, me alcanza con una función de una vía con secreto, porque el secreto me lo guardo para mí. Entonces yo les doy a ustedes el elemento que no quiero que alteren y les doy también el resultado, el digesto que yo calculé. Ustedes cuando vuelven me tienen que devolver el mismo mensaje y el mismo digesto. Si ustedes de alguna manera lo adulteraron, ¿sí? Entonces yo me voy a dar cuenta porque a mí no me va a verificar. Y ahí sí tengo una irrefutabilidad fuerte. Ahí ya tengo lo que se llama una autofirma, ¿sí? O sea, estoy firmando para mí mismo. ¿Está bien? Y ese es el mecanismo que utilizan, por ejemplo, las API REST habitualmente para autenticar. Ustedes se conectan con una API REST a una ruta de autenticación con unas credenciales y una vez que los validan, una vez que el servidor valida que ustedes son ustedes, les entrega un dato que se suele llamar token, que adentro contiene información sobre ustedes y que contiene además una fecha de caducidad, y les entrega una firma, que no es otra cosa que un digesto calculado con una función, con un secreto, ¿está bien? Una función de una vía con un secreto. ¿Tá? Entonces, con el token y la firma, ustedes van, se presentan al servidor para pedirle algo y el servidor lo que tiene que hacer es verificar que el token es válido, es decir, que la firma coincide. Si la firma coincide, entonces los deja pasar porque tienen esa seguridad, ¿también? De que el otro servidor fue el que lo firmó, ¿también? Y nadie más, porque nadie más conoce el secreto. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entendió la idea? Sí, profe. ¿Mm? Bueno, muy bien. Pero, perfecto, nos quedamos entonces con esta idea de que, vamos a ponerlo un poquito más adelante esto. Nos quedamos con esta idea de que estos algoritmos lo que más proveen es la irrefutabilidad. ¿Sí? Los algoritmos de dos vías trabajan diferente. ¿Sí? Los algoritmos de dos vías, ¿sí?, proveen un mecanismo para cifrar y otro mecanismo
para descifrar. ¿Sí? O sea que acá podemos ir y volver. ¿Ah? O sea que a partir de aplicarle el algoritmo al mensaje obtenemos el cifrado. Y a partir del cifrado podemos recuperar el mensaje siempre que sepamos cómo hacerlo. ¿Está bien? O sea, siempre que tengamos la forma de descifrar, podemos recuperar el mensaje. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Entonces acá sí que cambia la lógica. ¿Sí? Existen de dos tipos también. Llamados simétricos. Fíjense que los antiguos eran algoritmos de dos vías, ¿sí? Pero muchos de ellos, digamos, no tenían secreto, sino que el algoritmo mismo era el secreto, ¿sí? Y eso es una forma de seguridad por oscuridad que es relativamente fácil de romper. ¿Ah? Cuando hablamos de un algoritmo simétrico, hablamos de un algoritmo que tiene, ¿sí?, un cifrado, un algoritmo de cifrado, ¿no? Otro para descifrar, hace la operación inversa. Y un parámetro, normalmente llamado secreto. Es indispensable para cualquiera de las dos operaciones. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entiendan. Hay un secreto y dos algoritmos. ¿Sí? Si D es el algoritmo descifrado, D' es el algoritmo de descifrado, M el mensaje y K el secreto, entonces el cifrado se calcula como el algoritmo descifrado aplicando el mensaje y el secreto. ¿Sí? Y el mensaje se puede recuperar a partir del cifrado y el secreto. ¿Ah? Esto es muy importante. Tiene que quedar clara la operatoria general de un algoritmo simétrico, ¿sí? Que es esta. ¿Está bien? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. ¿Sí? Vamos a poner la formulita también, no sé, la deben tener en la clase allá, pero la voy a escribir acá también. Así les queda completo después el pizarrón también y se los paso. ¿Sí? ¿Sí? Acá la función de dispersión es H y el mensaje es M. ¿Sí? Entonces el digesto se calcula como H de M. Está fácil. ¿Sí? Con secreto, ¿sí?, si la función de dispersión es H, el mensaje es M y el secreto es K, entonces H es, ¿sí?, alguna función que combina, ¿sí?, vamos a escribirlo mejor, alguna función que combina, ¿sí?, el mensaje y el secreto, que normalmente es o una simple concatenación o es otra cosa un poquito más complicada, como van a ver cómo es el HMAC la próxima vez. ¿Sí? F es una función que combina secreto y mensaje. Ahí está. Ahí está. Bien.
¿Bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, No, profe, muy bien. Perfecto. Sí, ya se me cayó acá abajo, ahora lo pasamos a la otra página y listo. Se me fue para abajo lo que estaba escribiendo hoy. A ver. Desde acá para abajo lo pasamos a la otra página. Muy bien. Entonces, ¿venimos bien hasta acá? Esto tiene que quedar muy claro, ¿sí? ¿Qué proveen los algoritmos simétricos? ¿Qué propiedad de la seguridad es la que nos ayuda mucho el algoritmo simétrico? ¿Qué opinan? La confidencialidad. Muy bien, exactamente. ¿Sí? No pusimos las propiedades, vamos a ponerlas ahora acá, las propiedades. ¿Sí? No se puede obtener C a partir de M o M a partir de C sin conocer K. ¿Ah? Otra propiedad, no se puede conocer K a partir de C o de M. Esto es muy importante, ¿sí? Fíjense que a veces esto no depende del algoritmo, ¿sí? O sea, K y M no deberían estar relacionados. Por eso una contraseña que está fuertemente relacionada al usuario que la está utilizando es débil, ¿sí? Si yo uso mi fecha de cumpleaños como contraseña, porque es débil, porque se relaciona conmigo o con el mensaje que transmito, ¿tá? Entonces eso hace que todo el algoritmo sea débil. Por eso es importante, para que el criptosistema funcione, que no se pueda obtener K a partir de C o de M, de ninguno de los dos. ¿Está bien? ¿Sí? Que lograr obtener el K a partir del C o del M sea realmente muy, muy, muy difícil. ¿Sí? Y no sé si me estoy olvidando alguna, creo que no. Lo que proveen es una confidencialidad fuerte. ¿Sí? La explicación es que, dado que no se puede obtener el mensaje sin saber el secreto. ¿Sí? El punto fuerte de estos algoritmos es ese. ¿Sí? Bien, proveen una confidencialidad fuerte. Están basados en lógica o en aritmética de punto fijo. ¿Sí? O sea que son todos algoritmos que se basan en cuentas que una computadora puede hacer a gran velocidad, con lo cual son eficientes. ¿Sí? Son muy eficientes. Son fuertes también. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo uso una clave, por ejemplo, de 128 bits, la fortaleza del algoritmo es aproximadamente 128 bits. ¿Sí? Si no son 128, son 120. ¿Sí? Pero anda por ahí, en el mismo orden de magnitud, por lo menos. ¿Sí? Eso los hace también aptos, digamos, para un uso masivo, ¿sí? Para una implementación en hardware, por ejemplo, para que lo implemente para que se implemente en la electrónica directamente. ¿Está bien? Pero, ¿qué problema tienen? Requieren un canal seguro para distribuir el secreto. ¿Sí? Un canal seguro alternativo. Este es el problema más grande que tienen los algoritmos simétricos. ¿Sí? Yo para poder comunicarles la clave a aquellos a los que quiero yo transmitirles un mensaje confidencial, necesito contactarlos por algún otro camino para darles la clave. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? ¿Ah? Entonces, ese problema no lo resuelven los algoritmos simétricos solos. ¿Ah? Por eso, para eso vienen al juego los otros algoritmos, los asimétricos.
¿sí? Los algoritmos asimétricos, ¿sí?, poseen una función de cifrado. Normalmente es la misma función, ¿sí? Con la misma función se cifra y se descifra, ¿sí? Poseen dos claves relacionadas entre sí que actúan de manera complementaria. ¿Sí? Entonces, dado el algoritmo asimétrico E y el par de claves complementarias P y K, yo obtengo un cifrado aplicando el algoritmo de cifrado con la clave P y obtengo otro cifrado, ¿sí?, si le aplico el algoritmo con la clave K. Lo importante de esto es que puedo recuperar M. Si yo al cifrado 1 le aplico la misma función, ahora con la clave K. Cuando lo hice, le apliqué la clave P. Ahora, para deshacerlo, le aplico la clave K. Y también puedo obtener el mensaje de vuelta de la forma inversa, ¿sí? O sea, si yo construí el cifrado 2 con la clave K, entonces si le aplico al cifrado 2 la clave P, obtengo de vuelta el mensaje. ¿Se entiende, no es cierto, la mecánica central? Sí, profe, eso sí. Perfecto, muy bien. Las propiedades. No se puede obtener C2 a partir de C1. ¿Sí? No se puede obtener M a partir de C2 o de C1 sin las claves. No se puede obtener P a partir de K. En algunos casos, aunque no son obligatorios, K a partir de P a partir de... Ay, perdón. No se puede obtener K a partir de P, nunca. Nunca. En algunos casos, sí, en algunos casos no se puede obtener P a partir de K. Esto depende del algoritmo. Hay algoritmos donde sí y hay algoritmos donde no se puede obtener P a partir de K, ¿sí? Lo importante, la propiedad, lo importante es que nunca se pueda obtener K a partir de P, ¿sí? ¿Está bien? Ni C2 ni a la inversa acá, ¿no? No se puede obtener a partir de C2 o de C1 sin las claves, no se puede obtener K a partir de P nunca, no se puede, en algunos casos no se puede obtener P a partir de K, aunque no es obligatorio, y no se deben relacionar el mensaje con las claves P o K. Esto como siempre, ¿sí? O sea, no podemos utilizar una clave P o una clave K que se pueda deducir fácilmente a partir del mensaje o del cifrado o de nosotros, ¿sí? Bueno, eso como siempre. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se usa? La clave K se llama clave privada o clave secreta. Cualquiera de los dos nombres van a ver, ¿sí? O el secreto también se le dice, ¿sí? La clave P se llama clave pública. Se llaman así justamente porque cada actor en el sistema que quiere utilizar este algoritmo tiene que tener sus dos claves. ¿Ah? O sea, yo en mi casa me genero, ¿sí?,
un par de claves, mi clave privada y mi clave pública. Y cada uno de ustedes se genera en su casa una clave privada y una clave pública. ¿Sí? O sea que cada uno de nosotros tiene un juego de claves públicas y privadas. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, hay dos maneras de usar esto. ¿Sí? La primera manera es, vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que Nicolás le quiere mandar un mensaje a Carlos. ¿Sí? Nicolás tiene la clave pública de Nicolás, la clave privada de Nicolás, ¿sí? Y también conoce la clave pública de Carlos, ¿sí? Por su parte, Carlos tiene su clave privada, ¿sí? Su clave pública, ¿bien? Y también conoce la clave pública de Nicolás, ¿sí? O sea, esto es requerido para poder funcionar. O sea que todos tenemos que conocer las claves públicas de todos, pero cada uno guarda para sí su clave secreta o su clave privada. ¿Bien hasta acá? Bien, hasta acá sí. Bien, muy bien. Nicolás le quiere pasar un mensaje a Carlos, ¿sí? Su objetivo es que nadie lo pueda ver que no sea Carlos, el mensaje. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, su objetivo es la confidencialidad. Uso 1. Obtener confidencialidad. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Nicolás? Nicolás calcula el cifrado, ¿sí? Vamos a decir que es el cifrado 2. No, es el cifrado 1, está bien. ¿Sí? Utiliza el mensaje y utiliza la clave pública de Carlos. ¿Ah? Le transmite el mensaje a Carlos y Carlos utiliza su clave privada para recuperar el mensaje. ¿Qué obtienen Nicolás y Carlos? Obtienen confidencialidad. ¿Por qué esto es confidencial? Porque la clave privada de Carlos no la conoce nadie más que Carlos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si Nicolás cifra el mensaje con la clave pública de Carlos y lo transmite por un canal abierto, para todo el mundo eso va a ser un dato indescifrable, excepto para Carlos, que como tiene, ¿sí?, su clave privada, con ella puede recuperar el mensaje original. ¿Bien hasta acá? Sí, profe, tengo una duda nomás. Sí. ¿Por qué en la nomenclatura pone M y dentro de la función también pone de vuelta el M? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? ¿Te sirve como explicación? Ahí está. Muy bien, muy bien que te diste cuenta. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 ahora ya sí. Muy bien, estabas atento. Muy bien, el uso 2, obtener o proveer, ¿no? También. Una irrefutabilidad fuerte. ¿Se acuerdan que con las funciones de una vía habíamos logrado cierta irrefutabilidad, pero era débil, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final terminábamos en un grupo y no sabíamos quién del grupo había sido, ¿sí? Ahora, Nicolás le va a mandar un mensaje a Carlos de vuelta, pero ahora el objetivo de Nicolás no es confidencialidad, sino que lo que quiere Nicolás es que Carlos tenga una garantía de que el mensaje lo escribió él y nadie más. ¿Entienden, no es cierto? Sí, profe. Es otro objetivo. ¿Ah? Como es otro objetivo, el algoritmo se utiliza diferente. En este caso, lo que va a hacer Nicolás es usar su clave privada para transmitir el mensaje, ¿sí?
Y Carlos de este lado va a utilizar la clave pública de Nicolás para recuperar el mensaje. ¿Ah? Fíjense ustedes que acá no hay confidencialidad. ¿Por qué? Porque la clave pública de Nicolás es pública, todo el mundo la conoce. Entonces, cualquiera que intercepte el C2 puede, ¿sí? Puede recuperar el mensaje. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Sin embargo, ¿cuál es la garantía que todo el mundo tiene? Y si el mensaje se puede recuperar con la clave pública de Nicolás, quiere decir que fue cifrado en su momento con la clave privada de Nicolás. Entonces, todo el mundo está seguro de que el mensaje lo escribió Nicolás y nadie más que Nicolás. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Está Y acá clarísimo. no hay vuelta, Nicolás. Si te mandás un moco, todo el mundo sabe que fuiste vos y no hay forma de que puedas decir que no fuiste vos. ¿Se entiende, no es cierto? Claro. ¿Ah? Bien. Perfecto, muy bien. Y obviamente, lo mejorcito de todo es proveer las dos cosas. ¿Sí? Proveer, obtener irrefutabilidad fuerte y confidencialidad fuerte. Fíjense ustedes que acá, a diferencia del algoritmo simétrico, ¿sí? la confidencialidad la podemos obtener sin necesidad de tener que repartir un secreto por una vía alternativa segura. Acá no hace falta, no se necesita, ¿sí? Porque el mecanismo así como funciona no requiere que vos nunca tengas que pasarle tu secreto a nadie. ¿Ah? Entonces ahora lo que quiero es obtener y proveer las dos cosas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo haríamos para obtener las dos cosas? Manda la clave privada mía y la clave pública de Carlos. Muy bien, esa sería la idea. ¿Sí? Vamos a generar un cifrado aplicando dos veces el algoritmo. ¿Sí? Primero lo firmamos, primero le aplicamos nuestra clave privada. O sea, Nicolás lo firma, vamos a decir, este mecanismo es un mecanismo de firma. ¿Sí? Entonces, primero lo firma con su clave privada y a lo que obtiene le aplica de vuelta el algoritmo, ahora con la pública de Carlos. ¿Sí? ¿Ah? Eso obtenés un C3, un nuevo cifrado. ¿Ah? O sea, agarrás el primero, donde va firmado, y le aplicás el segundo, donde lo cifrás específicamente para que solamente pueda ser abierto por la clave privada de Carlos. Entonces, Carlos, cuando lo recibe, primero le tiene que aplicar su clave privada, ¿sí? Y después la pública de Nicolás. ¿Tá? Entonces, cuando recibe el C3, ¿sí? Le aplica la clave privada, por lo tanto, el único que puede hacer este paso es él y nadie más, ¿sí? Y a lo que obtiene, después le verifica la irrefutabilidad porque al hacerlo con la pública de Nicolás, él está seguro de que fue Nicolás y nadie más el que lo escribió, ¿sí? O sea, que este es el uso completo. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. ¿Se Sí, entiende? profe. Muy bien. Bueno, esto es lo importante. ¿Sí? Esta mecánica es muy importante que la entiendan. Y la próxima clase les voy a explicar la mecánica compuesta, aunque está en las clases, ¿no? Pero bueno, yo se las repito porque quiero que esto es lo que les quede claro. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja más importante es que no requiere canal alternativo seguro para funcionar. ¿Sí? La desventaja, los algoritmos asimétricos se basan normalmente en números grandes. ¿Sí? Por lo tanto, son ineficientes. Ineficientes. Los algoritmos estos son ineficientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitan hacer cuentas con números inmensos. Entonces, al tener que hacer cuentas con números tan grandes, la CPU tiene que dar muchas vueltas para hacer la cuenta. Así que incluso teniendo las claves, incluso haciendo todo legalmente, es lento el algoritmo. ¿Sí?
son débiles. ¿Sí? Por ejemplo, un algoritmo de una clave de 1024 bits, una clave de 1000 bits, de 1024 bits, da una fortaleza de menos de 100 bits. Esto es importante también. En un algoritmo asimétrico las claves son mucho más grandes. ¿Sí? Para obtener una fortaleza de 128 bits, capaz que necesito 2048 bits de clave. ¿Sí? O sea que se necesitan claves muchísimo más grandes. ¿Ah? ¿Por qué tanta debilidad respecto al simétrico, profe? Al asimétrico. Estos son, claro, yo puse ventajas y son características, ¿no? Estoy hablando de los algoritmos asimétricos, ¿eh? Ahí está. ¿Sí? La ventaja es que no requiere canal alternativo seguro para funcionar. ¿Sí? Los algoritmos asimétricos se basan en aritmética de números muy grandes, por lo tanto son ineficientes. ¿Sí? Son débiles. Por ejemplo, una clave de 1024 bits de una fortaleza de menos de 100 bits. O sea, para hacerlo fuerte necesito usar unas claves muy grandes. ¿Ah? No sé si te contesté la pregunta, perdón. No en todo, porque usted creo fueron los algoritmos simétricos que dijo que eran fuertes. Sí. ¿Y Arriba. por qué? Son fuertes. ¿Sí? Los simétricos son fuertes. Los asimétricos son más débiles. ¿Sí? Sí, pero la pregunta era ¿a qué se debía esa diferencia tan grande? Bien, bien. Bueno, el tema es cómo están armados estos algoritmos. Estos algoritmos trabajan con matemática, con reglas matemáticas, con problemas de la matemática que hasta el día de hoy no se conoce una solución, digamos, que sea polinomial, ¿no? Que tenga un costo polinomial. ¿Sí? Entonces requiere hacer cuentas con números muy grandes, ¿no? Obviamente, porque por más que sea no polinomial, si los números son chiquititos, la computadora igual los recorre el espacio. Para que la computadora se le haga muy difícil recorrer el espacio de soluciones, tenemos que usar números muy grandes. ¿No? Eso es lo que lo lleva a esta circunstancia. ¿Sí? Entonces, estos algoritmos en general, ¿sí? Necesitan números inmensos para funcionar, tienen que hacer muchas cuentas para funcionar. Después ustedes incluso lo van a probar eso. ¿Sí? ¿Está bien? Y son susceptibles, son bastante susceptibles. No sé ni cómo se escribe. Bueno, son sensibles a los ataques con gran cantidad de información. Claro, disponible, ¿no? Este es otro problema que tienen, ¿sí? O sea, con gran cantidad de información son sensibles a ataque de claro disponible. O sea, si yo puedo, digamos, obtener una gran cantidad de datos cifrados, ¿sí? Y conozco cuál es su claro correspondiente, puedo hacer un ataque de criptoanálisis diferencial y llegar a deducir las claves. ¿Ah? Con lo cual nos exponemos mucho si lo usamos mucho. ¿Sí? O sea, un algoritmo de estos, si se usa mucho, se expone. ¿Está bien? Bien, profe. ¿Se entiende, no es cierto? Por eso es que la clase que viene vamos a ver cómo se combinan los algoritmos entre sí para, digamos, para potenciar su uso y no generar, no caer en estas desventajas. O sea, cómo vamos a hacer para evitar que haya un claro disponible fácilmente generable para atacar un algoritmo de estos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para minimizar el uso de los algoritmos asimétricos para lo mínimo indispensable y después utilizar los otros que son mucho más fuertes para las otras cosas? ¿Está bien? Bueno, lo vamos a ver la clase que viene eso, ¿sí? Porque si no es mucha información para un día. ¿Ah? ¿De acuerdo? Esto igual en las clases que siguen lo van a ver. En los videos que siguen creo que ya lo voy a explicar en mucho detalle también esto. Pero bueno, si ya tienen este dato antes, les va a ayudar un montón. Bien, bien, perfecto, profe. Listo, profe. Bien, bueno, ahora díganme si tienen alguna duda o alguna pregunta o algo que les haya quedado poco claro de la clase. De mi parte, ninguna, profe.
No importa tampoco, yo las dudas que iba teniendo, bueno, se las fui preguntando ahí en la clase. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, la clase que viene vamos a explicar cómo combinamos estos. Igual en los videos está todo explicado, pero yo lo refuerzo porque es lo que quiero que se acuerden, es lo que me importa que recuerden, ¿sí? La mecánica esta. ¿Está bien? Entonces, les pido que si tienen dudas o preguntas, se las guarden para el viernes que viene. ¿De acuerdo? Perfecto, De profe. acuerdo, profe. No hay problema. Bueno, yo este video lo voy a subir como he subido todos los demás a YouTube y entonces ustedes después se lo bajan de ahí. Claudio les va a colgar el link en la página, en el aula, y ustedes lo pueden leer desde ahí. ¿De acuerdo? Bien, profe. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, por hoy dejamos acá. Cualquier cosa, igual me pueden escribir, me pueden contactar. No hay problema. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, profe. Nos Gracias. vemos la semana Nos que vemos. viene, Dios mediante. Nos vemos, Está profe. bien, profe, que tengan buena semana. Gracias, igualmente.